Feliz día, feliz domingo. Hoy domingo, día del Señor, día de encuentro con nuestros hermanos en la fe, día en cumplir un mandamiento, santificar la fiesta, día en encontrarnos en el gran banquete, participar en el gran banquete, donde un pedazo de pan y un poco de vino se hace el cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a compartir la lectura de este domingo. En la primera lectura hay dos opciones. Yo voy a tomar la forma breve. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrá otro Dios fuera de mí. No hará mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que viva largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y lo echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma le dijo: quite todo de aquí y no convierta en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaban escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tiene autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruya este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque lo conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía qué es lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de este domingo
nos dice que Jesús llegó a Jerusalén, llegó al templo y encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas, y le estaba faltando respeto al templo, a ese templo de Jerusalén, que era un templo hermoso, un templo material, porque tenemos que respetar dos templos, el templo material y el templo espiritual. Y aquí Jesús está haciendo respetar el templo material, el templo de Jerusalén, que era un templo de oración. Y Jesús dice, mi casa es casa de oración y usted lo ha convertido en guarida de ladrones. Y por eso veremos solamente una vez a Jesús actuando así de esa manera, porque le estaba faltando el respeto al templo, porque no estaban tomando el templo para lo que es el templo. El templo es un lugar de oración, es un lugar de encuentro donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios. El templo, cuando llegamos al templo, estamos pisando, se puede decir, Tierra Santa. ¿Por qué? Porque en cada templo católico está allí, en un lugar muy especial, está el Santísimo. Ahí está el Santísimo, ahí está Jesús con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, y eso hace sagrado el templo. Y por eso, cada vez que entramos a un templo, estamos pisando Tierra Santa. Si sacamos de ahí, de ese lugar al Santísimo, pues ese templo sigue teniendo forma de templo, pero ya hay algo material, ya no tiene el significado sagrado, porque han sacado al invitado especial y no está ahí el invitado especial. Por lo tanto, es una iglesia, es un templo, pero simplemente puede ser también un galpón, porque ya no está ahí Jesús. Pero en cada templo donde está el Santísimo es un lugar sagrado, es un lugar de oración, es un lugar de encuentro. Y por eso Jesús tuvo esa actitud, porque los templos son lugares sagrados, lugares donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios, donde nosotros vamos a orar, donde nosotros vamos a ir a estar con Dios, donde le vamos a dar gracias, donde le vamos a pedir, donde nos vamos a colocar en sus manos, donde vamos a reconocer su grandeza, donde nosotros vamos a reconocer que somos más que pequeños, donde nosotros vamos a reconocer que lo necesitamos. Pues bien, ese lugar que es el templo es un lugar de oración y debemos estar bien ubicados en el templo, porque a veces veremos personas que no se ubican en el templo. A veces llegan vestidos con pantaloneta, con franelilla a una misa, y está así, en una misa, como si estuviera en una cancha, es decir, totalmente desubicados. También vemos que están en el templo, en la iglesia, con el teléfono, contesta, de repente repica y sale por encima la gente a contestar esa llamada, porque es más importante esa llamada que el que está ahí en el templo. Por lo tanto, el Señor quiere que nos ubiquemos. A veces vemos a personas que están en el templo, hablan, cuentan chistes, totalmente desubicados, totalmente desubicados. Si llegaría Jesús, ¿a cuántas personas nos sacaría del templo porque le está faltando el respeto al templo, que es casa de oración? También nos debemos preguntar ustedes y yo, pues, ¿cómo es nuestra actitud en el templo? ¿Cómo es nuestra actitud? Si tenemos esa actitud respetuosa, esa actitud de oración, esa actitud de adoración en el templo, porque al templo vamos a adorar al que está ahí, que es Jesús. Y la segunda idea es que también ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Tenemos un cuerpo que tenemos que respetar, tenemos un templo que le pertenece a Dios. Este cuerpo que es hechura de Dios lo tenemos que respetar. Por lo tanto, tenemos nosotros que cuidar nuestro templo, le tenemos que saber dar a nuestro templo el respeto que merece, porque somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios o son hijas de Dios, pues necesitamos que ese templo pues esté lo más limpio que podamos,
Y por eso está el sacramento de la confesión, para que tengamos nuestro templo siempre limpio, para que siempre esté el Espíritu Santo en nuestra vida. Pues bien, para terminar esta reflexión, esa es la pregunta que le quiero dejar. ¿Cómo es mi actitud en el templo? Y segundo, ¿cómo tengo el templo de mi cuerpo? Si lo tengo siempre limpio, bien dispuesto para Dios. Vamos a poner en oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Será hasta mañana, Dios mediante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.